Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Disculpe la Buenas. tardanza, no podía llegar desde las 11. Me han pedido que cubra unas horas de estadística porque se me enfermó la profe y no podía llegar. Les pido disculpas. No había llevado mi compu encima porque si no me sentaba por ahí. Así que les pido disculpas, antes que nada. No hay problema, Eh, profe. No sabíamos si teníamos o no. no, no, sí teníamos. ¿Se acuerdan que había duda? Yo, la verdad que ayer he estado a punto de colocarles un mensaje de que el feriado al final era el lunes, que recordarles que teníamos clase y me he olvidado. Pero también es verdad que como todos sabían que pasaban para el lunes o era el lunes, digo, bueno, entre ellos deben tener un grupo. Y ahí me he dado cuenta que no tenemos comunicación más que el foro. No tengo manera de, si es que ustedes no entran al aula, digamos, no se pueden comunicar conmigo. Después, si me quieren agregar, yo les voy a poner ahí mi teléfono por las dudas, para que nos podamos comunicar también por un WhatsApp si es que les interesa, no hay ningún problema, yo no tengo drama. Porque inclusive ha Perfecto. habido preguntas que me han hecho por privado, pero solamente las veo cuando entro al aula. Por ahí el WhatsApp es más inmediato. ¿Cómo han estado con la tarea? He estado mirando las tareas, las devoluciones les voy a hacer después, porque no todos han entregado. Quiero saber también si les ha resultado difícil o no han entendido quizás la consigna o no lo han subido por algún problema que hayan tenido. Sé que en la plataforma me han pedido extensión, yo les he abierto hoy día en la mañana, no sé si algunos lo han podido subir, los que me habían mandado por mail. Sí, profe, yo le iba a decir eso. Ajá. Yo era una de las que le pedí extensión, pero el mensajito lo vi hace un rato y cuando Ah, quise bien. intentar ya había cerrado de vuelta, así que no lo pude subir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a abrir todo el fin de semana, porque Yo inclusive me mismo, interesa. porque la Sí. verdad es que, bueno, yo soy Ariel Lizárraga, la clase anterior no he podido ingresar porque justo estaba, bueno, soy docente también, entraba a las 7:30, bueno, razón me he tenido que ir más temprano, así que no he podido Bien, ingresar a la clase anterior. Bueno, hoy estoy de licencia, así que por eso estoy tranquilito. Y perfecto. respecto al trabajo, estaba convencido que era hasta hoy. Después me compré a veces, no, hasta ayer era, ya como las 2 de la tarde. Ah, Así que bueno, ya me he olvidado en va. No no, es que no, voy no a, es que me olvide, miren, simplemente no. no hay problema. No Yo lo lo voy a escribo. abrir hasta el día domingo a la noche para que quienes me lo han mandado por mail, más que nada para que cumplan con la formalidad de subirlo por la plataforma, porque ahí se hace la evaluación, ¿sí? Nosotros aparte tenemos, a nosotros nos evalúan también como docentes, los tutores. Perfecto. Entonces yo les pido que lo suban por plataforma, Ana y alguien más creo que me ha mandado por mail. Yo voy a habilitar la plataforma, la suben por ahí para que ustedes también queden registrados que han subido su trabajo. Los que no han enviado tienen esta chance de hacerlo, ¿sí? He hablado con la secretaria porque yo tenía la duda si tenían que presentar trabajo final o no. Ella lo que me dice que ustedes lo que hacen es una práctica, no se hace un trabajo final, salvo los que elijan o quienes quieran seguir con la licenciatura. Eso lo sabían. Yo no lo tenía en claro porque siempre daba clases en la licenciatura, ¿sí? Entonces ahí No, sí nunca tienen, nos habían dicho nada. claro, ahí sí tienen un trabajo final que es como un tipo tesina, tampoco es una tesis ni nada muy extenso. Pero esto que nosotros vamos haciendo, como yo les decía, como es un taller de integración, es un poco para que ustedes se ejerciten, no solamente todo lo que han venido viendo hasta ahora, sino las habilidades en ponerse a tiro con entender cómo se encara un problema, ¿sí? No, y esto que yo les decía, no, no siempre un problema es la escritura de una tesis, es a veces un diagnóstico, un grupo que tienen que trabajar, una observación participante que tienen que hacer, algo que tienen que resolver en el trabajo. Entonces tienen que estar capacitados para poder gestionar esas cuestiones. Y esas cuestiones tienen con este tipo de generación de contenido, digamos, qué es ciencia, por qué ciencia, qué son las ciencias sociales,
cómo se encara un problema, cómo se mira el contexto, bueno, todo esto que yo les he pedido un poquitito, que busquen información acerca de la problemática, todo esto tiene que ver con esas cuestiones y habilidades. Cuando siguen para la licenciatura, esto se transforma, se les da herramientas metodológicas y demás en la estructura de una construcción de una tesis. Pero en este caso lo que tratan de hacer es cómo gestionar de alguna manera, por eso se llama taller de integración, ¿sí? Y trabajo de campo, gestionar cómo pueden todas estas cosas que han venido viendo, ponerlas en práctica, digamos, y de alguna manera también encarar el campo de trabajo donde cada uno se va a desarrollar. ¿Se acuerdan que hemos charlado con algunos acerca de dónde trabajan, en qué lugares se desarrollan, digamos, qué era lo que los motivaba para estar aquí en esta clase? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Ana es la única que veo, después todos los demás no los veo, así que Profe, yo por le eso quería hablo de ese preguntar tema. algo. Sí. Si nos podía compartir un cronograma o decirnos así hablado para ver cuántas clases son, cuántas actividades, en qué Sí, fecha se sí. entregan, como para organizarnos. Yo ya lo he subido al cronograma hoy. Ahí está, otro más. Bien, Ariel. Otro que se anima. Este, a ver, yo lo he puesto hoy al cronograma. Quizás no lo he puesto bien y no No lo me están fijé. viendo, lo cual me parece raro porque yo sí lo he visto. Pero el tema es así. Esta clase que ha pasado, esta de hoy y la que viene son teóricas. Vamos a hacer seguramente algún ejercicio que tenga que ver más con la práctica en la cuarta y en la quinta es un poco pulir este trabajo que han hecho hoy y agregarles algunas otras cuestiones que ya les voy a poner yo a la consigna. Son 5 clases en total, ¿sí? No más que eso. El 3 de Y después de julio, cada una de las clases, una actividad. no, no siempre. No siempre. Por ejemplo, hoy no van a tener una actividad más que las lecturas y sí les voy a pedir que vengan con preguntas o hagan preguntas en el foro. Esa va a ser la actividad, pero no es una actividad concreta, un trabajo que tienen que subir ni nada. Sí, por ejemplo, decir qué les ha parecido, que eso se hace como un diálogo en el foro, comentar el tema. Yo les voy a subir nuevos textos. Hasta ahora tenemos estos 4 que hemos visto en la clase anterior. Hoy vamos a ver Wallenstein, que es un escritor que discute muchísimo el tema de ciencia y cómo se estudia y se trabaja desde las ciencias sociales, ¿sí? Pero en general desde las ciencias que tienen que trabajar con las relaciones humanas, con la gestión educativa y demás. Les he preparado un Power como para que vayamos mirando primero los conceptos elementales y yo después les voy a pasar el texto, porque el texto es un libro que se llama Abrir las ciencias sociales y que tiene 4 capítulos. Es denso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer primero? La presentación en Power, después yo les voy a subir los Power, porque en realidad a mí no me parece mal darles herramientas. En el Power ustedes lo que van a ver es una guía de la lectura, pero sí me interesa que vengan con preguntas, que de alguna manera se cuestionen cosas. Esa es la idea como del taller. ¿Cómo voy a gestionar mi trabajo? ¿Cómo lo voy a implementar en mi tarea? ¿Sí? ¿Cómo me sirve esto como herramienta para encargar y analizar la realidad social? Un poco viene con esa idea, la idea de taller de integración, ¿sí? Y el trabajo de campo, esto que les decía en la clase anterior, tiene que ver con cómo estas herramientas que vengo mirando, por eso les preguntaba qué materias habían tenido antes, porque estas herramientas son las otras materias que han venido teniendo, cómo las van utilizando, qué les ha servido, qué lectura les ha entregado más. Eso era un poco lo que yo les preguntaba en las clases anteriores. Si me pueden contar, después vamos a arrancar con el Power. ¿Se escucha? A veces queda como en silencio, no sé si no se escucha o no me escuchan. No, sí se escucha, pero ¿a cuál de los chicos le está preguntando? No, no, a todos. En general estamos Ah, dialogando. bueno, yo trabajo en una escuela de capacitación, una escuela de formación y capacitación laboral, en la número 36, la que está en Irigoyen, entre Chaco y Santa Cruz. Bien, vos sos de Santiago. Sí, Sí, Santiago, porque aquí Santiago, tenemos Santiago. compañeros que no son de Santiago, Sí, por sí, eso. hay de La Rioja,
no sé, de todos lados, hay de Tucumán. Sí, Y, no, no, yo soy de Santiago. Vivo aquí en Santiago, trabajo la tarde como docente en la escuela de capacitación y a la mañana trabajo en el Consejo de Educación. Junto, sé que por todos lados. No sé si habló Diego Coronel el viernes pasado, bueno, yo soy compañero de Diego Coronel. Bien. ¿Y qué es lo que los ha Este, motivado a entrar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Herramientas para qué? Un poco esa es la pregunta. pasa que, bueno, ya que me he empezado a moverme en el tema de la educación, me gusta saber, me gusta ver, ya, y tengo que ponerme al tanto de cómo encarar la educación hoy en día, porque ya no es lo mismo que era antes, que era más autoritarista, que era el típico, bueno, si salías mal en la escuela, ibas a tu casa, el alumno iba a su casa y lo regañaban, lo retaban, lo castigaban, etcétera. No, ahora es lo contrario, sale mal en la escuela, vienen los padres y castigan a la maestra, al docente. Hacen lío. Sí, hoy en día que está el tema más de la inclusión, antes no se lo veía tanto, ahora hay que manejar todas las cosas con pinza porque no sabe por qué lugar te lo van a aparecer con el tema de los derechos, que es todo mucho más complicado, mucho más delicado y aparte de que, bueno, en sí donde yo me desenvuelvo es tema adultos, no lo noto tanto, pero igual es un tema que, de interés Está general que, o latente. sea, claro, hay que estar al tanto de todo. Y aparte quiero, bueno, aparte subir el tema de mi puntaje, voy a hacer la licenciatura después, así que por eso quiero ponerme al tanto. Claro, yo por eso les decía, porque ahí dice, soy docente de primaria, licenciada en gestión y licenciada en educación primaria. Haría la tesis. El tema es la tesis si ustedes siguen la licenciatura. Eso es decisión propia. Ahí pregunta Jessica si ella va a hacer la tesis. La tesis no es opcional aquí, en este trayecto. Si ustedes desean continuar, sí, sí, es La obligatoria porque haríamos en, las la haríamos licenciaturas la tienen, tesis en la licenciatura recién, claro, recién en la no licenciatura. ahora, no ahora No, final de analista. Ah, no, no. bien, sí, Aquí sí. al final lo único que hacen es como una puesta en común, creo, y un coloquio, y nosotros vamos a hacer una especie de trabajo, pero no es una tesis, más bien seguramente va a ser alguna actividad. Yo Porque, lo que por les ejemplo, decía, nosotros ajá, sí, termina, termina. no, Termina, no, termina después. porque la clase anterior no entendían muy bien para qué esta idea de poder plantear un problema, mirar autores, hacer de alguna manera la presentación de los antecedentes y una problemática. Y en realidad esto es un paso necesario para cualquier tipo de análisis y para el día a día, digamos, no es solamente para hacer una tesis. Yo doy metodología de la investigación en cuarto año en comunicación y les digo a mis alumnos, y todos, imagínate, en comunicación social les interesa ser community manager, periodistas o diseño gráfico. No tiene nada que ver ni siquiera con el tema docente. Y sin embargo, les digo, es una habilidad que uno tiene que adquirir, el poder mirar una situación, plantear un problema, buscar antecedentes, analizar. No es una habilidad que nos escape, digamos, a la vida diaria. Por eso nosotros aquí miramos, yo les he pedido, les he mostrado la clase anterior el aula y les he pedido que lean, hay contenidos mínimos de la materia, ¿sí? De estas 5 clases que hay que cumplir, ciencia, cómo se miran las ciencias, qué son las ciencias sociales. Bueno, ahí están los contenidos a disposición. Hoy les he subido el cronograma. El cronograma dice eje uno, eje 2, cada eje cómo está formado, los días que se dan y no más que eso, porque en realidad cada eje tiene su bibliografía que se lo sube en la pestaña eje. Ustedes van a encontrar su bibliografía. Aquí es un Sí. intercambio, ustedes son adultos, yo ya no estoy trabajando por ahí con chicos de la universidad, que es mi hábitat, y tienen cada uno también ya su nicho laboral. Generalmente aquí me está hablando Jessica, por ejemplo,
Ella ya es docente de primario, licenciada en gestión. Quizás la pregunta de ella de la tesis es como ya tiene otras licenciaturas, si esas le valerán para hacer esta licenciatura. La verdad, Jessica, no tengo idea. Puntualmente eso, tendrías que averiguarlo. Quizás hay una equivalencia de algunas materias, no, no tengo idea. Sinceramente no tengo idea porque eso ya es una cuestión, creo yo, administrativa. Lo que sí creo que, por ejemplo, yo tengo una licenciatura y una maestría y tengo un doctorado. En las tres me han pedido tesis porque se supone que son situaciones diferentes. No sé cómo se manejarán aquí. Quizás consultas como es de la misma área, porque si ya tienes una licenciatura en gestión y en educación primaria, quizás vale. Eso lo tendrías que preguntar. No sé, ¿tienen tutores ustedes o alguien a donde consulten? Pero yo como docente no puedo resolver esa duda, la verdad. Sí sé que la licenciatura tiene tesis. Hasta ahí llego. Bien. Em, Ahí no sé quién dice que le ponemos ausente a la profe. No, por favor. Me querían poner ausente. Che, yo veo también los comentarios, les aviso. No me pongan ausente, por favor. Aquí estoy. Alguien se ha ido, me parece, no, de la clase anterior. También les quería pedir que quienes no han podido ponerse, porque hay dos que me han escrito que no se han podido poner presente la clase anterior. Ahora yo cuando ponga mi teléfono, lo voy a poner ahí en el foro o en avisos, me manden privado para que se les pida a la gente de sistema que busquen en la grabación y les pongan el presente, ¿sí? Porque es necesario que por lo menos de las 5 clases evalúe, por lo menos 3 clases tienen que estar presentes. Y de las 3 clases, sí o sí me han pedido también la secretaria que la clase de la evaluación, que es la última, estén presentes porque es la evaluación y generalmente se hace una puesta en común y un coloquio y es la última clase. Entonces a quienes tengan problemas de trabajo, por favor guarden ese día o piden ese día licencia o si necesitan certificados seguramente es el 6 de junio, no, 3 del 7 o no sé. Pidan permiso, avisen que van a rendir, por lo menos se tienen que conectar una hora para que puedan estar en la puesta en común. Eso les pido por favor, ¿sí? Porque eso tiene que quedar grabado, Sí, tiene que quedar asentado y demás. Así que les aviso con tiempo. Vamos al tema de hoy. Yo después les voy a subir el sí. Power y les voy a subir el libro, ¿sí? El libro tiene, como les digo, 4 capítulos importantes. Hoy vamos a ver dos seguramente, que es uno y dos, y Hola, ¿se después el tres, escucha? ¿sí? Ah, perdón, profe, reincha, pero ahora sí me revisé y no me aparece el cronograma. Bueno, ya lo voy a poner, quizás está, no, no, quizás está, no lo he puesto visible. Yo termino la clase y lo pongo visible, puede ser. Puede ser que lo he cargado y no lo he puesto visible. ¿M? Pero el Gracias, profe. cronograma, como te digo, dice clase, fecha de la clase y qué tipo de eje, nada más. Y ahí están las 5 clases, pero sabe que son 5, la última de evaluación. Hoy seguramente les voy a dar un foro para que comentemos estos 2 puntos, ¿sí? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo pueden aplicar a su área? Y seguramente vemos los 2 puntos siguientes y un autor más la clase que viene. Todo de todas maneras, yo siempre les paso por el foro y les subo la carga en la bibliografía para que sepan. Esta clase de hoy no les he subido la bibliografía porque lo que primero vamos a hacer es exponer el Power, vamos a mirar desde ahí y después les voy a subir para que lo puedan leer. ¿Sí? Es un texto largo, pero ya cuando uno lo mira con el Power es como que tiene un resumen o una guía para poder interpretar. De todas maneras, Wallenstein es bastante lindo y nos habla, digamos, de cosas que nosotros entendemos o por lo menos las venimos reflexionando, ¿no? Este cambio en la idea de educación, esto que decía el compañero. Hay cambios que nos han beneficiado y hay otros que todavía no sabemos muy bien cómo manejarlos. Eso es realmente un debate, porque hasta dónde es el límite, o sea, en el afán de romper los límites entre la enseñanza y que sea recíproco, también se han desvirtuado otras cuestiones, ¿sí? Como hasta dónde es el límite del respeto, qué es lo permitido y qué no, quién enseña y quién aprende, pero bueno, como te digo, esto tiene sus pros y sus contras.
Y esta noción de Wallenstein de abrir las ciencias sociales tiene un poco que ver con esa discusión de cómo se encara la enseñanza desde las ciencias sociales, cómo las ciencias sociales vienen de la historia de otras ciencias, cómo es distinta el área de las ciencias sociales con otras ciencias exactas y demás. Bueno, todas estas cuestiones que a nosotros desde la educación nos toca de cerca, ¿no? Así que empecemos, yo les comparto y me avisen por favor, si lo pueden ver. Ahora les pongo para compartir. ¿Todos los demás escuchan? Araceli, David, Karina, Sí, profe. Xochu, Sí, profe. ¿sí? Perfecto. No se olviden de poner el presente. ¿Todos han Sí, tenido, profe. podido poner? Sí, profe. Bien. A ver, la pantalla es esta. Díganme si ven la pantalla. No sé cómo bajar. Sí, Sí, profe, ahora ahí está en el Bueno, campo. compartiendo. ahora les abro. Parece que lo he cerrado sin querer. Aquí está. ¿Ahí ven bien? Sí, perfecto. Voy corriendo esto, así. Los dejo. Bueno, primero empecemos presentando, sí, un poquito quién es este autor. Ha fallecido en la pandemia, creo que en la pandemia o un año después que ha terminado, pero ahí. Wallenstein, bueno, él es originariamente de Nueva York, tiene una entrevista hermosa que también la voy a poner a la entrevista, así como para que le conozcan la cara, que le hacen en la Universidad de México, en la biblioteca en realidad de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, en donde él cuenta un poco toda su historia, cómo él empieza a militar, digamos, para de alguna manera posicionar a la educación y las ciencias sociales como una ciencia con el mismo respeto que miramos las ciencias naturales o la física, ¿sí? O la medicina, otro tipo de ciencias. Y empieza un poquitito su recorrido. Bueno, ahí en la entrevista está hermosa, yo se la voy a subir al margen del texto para que la miren. Por ahí viene la actividad del foro. Él nace en 1930 en Nueva York y, ahí está, 2019, 88 años. Lo que yo les decía, ha sido una pandemia. Historiador, sociólogo y economista, preside una fundación que se llama Gulbenkian, que es una fundación que la pagan gente con mucho dinero, pero gracias a Dios, porque lo podrían poner en otro lado, esta fundación, ¿qué es lo que hace? De alguna manera estudia los cambios en las ciencias sociales y viene con toda una discusión de cómo nacen las ciencias, hacia dónde viran, cuáles son de alguna manera las ideas modernas o cómo de alguna manera las ciencias pueden contribuir al crecimiento de una sociedad, digamos, con normas y valores adecuados. Él de alguna manera empieza con una línea muy positivista, del positivismo hemos hablado bastante en la clase anterior, y después sigue con una idea más abierta que se va un poquitito más hacia las nuevas teorías de esta idea de abrir las ciencias sociales, ¿no? Es fundador de la corriente eh, de la CEPAL, o sea, esa es la línea de Fernand Braudel, que es quien de alguna manera habla de las ciencias sociales como parte de las ciencias reconocidas, pero como parte de las ciencias que aún le falta un poco este vínculo o esta apertura hacia otros lugares que no sean la mirada y la teoría europea. Fíjense que nosotros en general enseñamos siempre la teoría, en la universidad se ve mucho de autores que tienen que ver con lo europeo, con lugares que no son nuestros lugares. Nos enseñan desde Max Weber, desde Marx, desde Durkheim, por ejemplo, nosotros en sociología, desde la educación nos hacen leer autores que no están en nuestros orígenes, digamos, en los mismos espacios, y después más, cerca de los últimos 20 o 30 años, hay ya más un recorrido por autores que sí ya están en nuestros espacios y no entienden, digamos, nuestras características más latinoamericanos, ¿no? Ejerce desde 1974 él un pensamiento crítico clave porque empieza de alguna manera a discutir esta noción de ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Por qué la ciencia tiene que venir desde Europa?
Y lo interesante es que él viene de un espacio que no es latinoamericano y sin embargo defiende muchísimo la idea de situarse en contexto para enseñar desde nuestros espacios, ¿no? Es un poco la mirada de él. Abrir las ciencias sociales es un libro que él presenta dentro de esta fundación y de alguna manera habla de esta noción de sistema mundo, ¿sí? Él cuando empieza toda esta historia de cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, a pensar cómo esto hace que haya un cambio, una reordenación en la sociedad y cómo cambian las costumbres, los hábitos, la noción pasa de esta migración del campo a la ciudad, la fábrica, ¿sí? La industrialización. Él habla de un sistema mundo porque dice que todo lo que sucede en un lugar termina repercutiendo en otro. Y cuando estos espacios no están preparados, ¿sí? Preparados para lo que viene, preparados para encarar sus costumbres, su cultura, y lo que hacen es tomar modelos de otros lados, dice él, de alguna manera es donde empiezan las crisis o los problemas, porque en vez de ser productores de conocimiento, productores de nuestros propios hábitos, terminando reproduciendo prácticas que no son nuestras. Yo siempre que abro o que damos, porque estos temas también los damos en conocimiento científico nosotros, cada vez que veo esto, pienso en la Navidad, que nosotros estamos en pleno diciembre comiendo y disfrazándonos de Papá Noel, transpirando la gota gorda, con costumbres que no son nuestras. En realidad son costumbres habituadas de otros lugares. Ni siquiera sabemos por qué festejamos muy bien la Navidad, porque si la festejaríamos desde el cristianismo, digamos, no es la historia de vestirse de Papá Noel y traer regalos, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? Exacto. Sí, Bueno. Entonces, esa es un poco la idea de él, ¿no? Él en el primer capítulo empieza a hacer un recorrido histórico de las ciencias sociales desde el siglo XVIII. Ya el siglo XVIII estamos hablando del paso de la revolución industrial. Recordemos que empieza entre el 15 y 16 y son casi 2 siglos. Empieza desde ahí más o menos cuando pasa la revolución industrial, la revolución francesa y empieza un cambio en la sociedad, cómo se readecúan estas ciencias, qué es lo que pasa con las ciencias naturales, médicas y la filosofía y cómo esto deviene en la ciencia social. Este es un poco el recorrido que él hace, ¿no? Comienza a distinguir entre sabiduría y ciencia. Él dice, ambas significan conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros venimos como ciencia social, los que hacemos educación, los que venimos por esta línea, pensando un poco la noción de sabiduría, heredando toda esta idea de pensamiento, de nociones, de la parte pedagógica y demás, desde la filosofía. Así nace las ciencias sociales y la sociología, la educación, las ciencias de la educación y demás. Él dice que la sabiduría siempre estaba presente, esta idea, como hemos visto en la clase anterior, de que podemos reflexionar sobre la naturaleza de los seres humanos, las relaciones, las cosas que nos atañen y el contexto, pero de que de alguna manera hay estructuras sociales que se han creado y nos constriñen. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dejan ver otras situaciones u otras verdades. Él continúa pensando en todo este capítulo 1 y 2 hablando de la ciencia social como heredera de esa sabiduría. Él dice, viene la filosofía, que de alguna manera es conocimiento, pero es un conocimiento que todavía no tenía teoría. El filósofo, ¿qué hacía? Filosofaba. No tenía mucho más que eso, ¿sí? Era contar lo que veía, pensar acerca de algo, pero todavía no estaba la noción de lo que es ciencia como tal, ¿no? La ciencia tiene una connotación muy ligada al método científico. Para hacer ciencia tenemos que tener teoría, un método, esto tiene que tener una observación, tiene que haber un dejo de empirismo, tiene como de alguna manera una connotación muy ligada a las ciencias ya en el mundo moderno. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se escucha y yes. hasta ahí me siguen? Disculpen, ¿se escucha? Sí, profe. Sí. No hablen tanto. ¿Cómo?
No hablen tanto, les digo. Ah, no, yo no escucho lo que hablo. No, es que no hablan, pues Ah, justamente. bien, bien. Bien, bueno, No, no, pero después sí se escucha, dentro, profe. ¿cómo? Que sí se escucha. Bien. Dentro de esta idea de la ciencia social como heredera de esta filosofía, él empieza a desarrollar un poco, bueno, él hace un recorrido que tiene que ver mucho con año por año, ¿no? Aquí nosotros lo estamos haciendo un poco resumido. Yo les pido que lo lean, tampoco tienen que aprenderse los años, yo no les voy a pedir una línea del tiempo, nada, pero sí está bueno para entender el origen un poco de todo esto, ¿no? De la educación, la ciencia y lo demás. Después, dentro de su texto, él habla de Snow, que es un autor que plantea la idea de dos culturas. Él dice, como dice Snow, la ciencia era la búsqueda, por un lado, en ese momento, de las leyes universales, este universo infinito en el cual filosofaban, en donde el eje era Dios, y en la revolución industrial y francesa hay un cambio grande en donde se progresa y se empieza a usar la tecnología y cambia el eje. Eso es lo fundamental de la revolución, que cambie el eje desde la iglesia y todo lo que tiene que ver con lo etéreo y esta filosofía sustentada en el pensamiento y en el universo y en la fe, si se quiere, a un progreso y un cambio que tiene que ver más con el sentido común, con el hombre como eje, el progreso, el uso de la tecnología y mirar ya otras cuestiones. Ya la iglesia queda de lado y si se quiere empieza a intervenir el Estado. Hay un cambio muy grande en la construcción de la ciencia, en el método científico y en la noción de cómo se educa, ¿no? Inclusive ahora nosotros vivimos ese proceso. Cuando nosotros vemos a Esther Díaz, que es otra autora, también les voy a subir el texto para que lo tengan en cuenta. Ella habla mucho de una posverdad, ¿no? Que estamos como en un proceso de búsqueda constante de qué es lo que nos demuestra que es cierto, que es verdadero. Ahora con la IA peor, es un constante estar teniendo que validar ideas, teniendo que validar si lo que vemos es real o no es real. Entonces, ¿cómo se enseña también un poco lo que decía el compañero en este contexto, ¿no? En donde se pierde el límite entre lo que está permitido o no, entre lo que ayuda a la enseñanza o no. Ayuda a la enseñanza, gritarle a un niño, no. Ahora, ¿ayuda a la enseñanza poner límites? Sí o no. ¿Qué opinan? Poner límites en qué sentido sería. Por ejemplo, pedirle a un alumno que cumpla con una tarea y pedirle que tenga un plazo y que tenga que hacerlo. A ver, la educación, todos sabemos, trabajen como docentes o en el área, implica derechos y deberes. Si no, ¿cómo nos Sí, educamos o cómo aprendemos? ¿Estamos de acuerdo? Un poco sí, entender esta idea de gestión es eso, no es solamente cómo se gestionan las pautas para la educación, sino es este ida y vuelta que yo hablaba en la primera clase, ¿sí? Educar no es solamente enseñar y ponerse como antes se ponían mis profesores en un pedestal de alguna manera, no le podías cuestionar, no le podías preguntar. Hoy en día esto ha cambiado, ese límite, pero en ese límite que ha cambiado también han cambiado un montón de otras cuestiones, ¿no? Esto que vos decías, van y se enojan con los padres y te denuncian si vos les dices que han hecho, no sé, mal un práctico, que se callen en la clase. Y por eso les digo que aquí un poco la discusión de Wallenstein es esta idea de abrir las ciencias sociales, pero con una noción de seguir teniendo pautas, normas y pensando en una ciencia que tenga sustento teórico, ¿no? No es educar desde cualquier lugar, sino es educar con teoría, con un método, siguiendo un método riguroso, que esto produzca algo en los ambientes donde estamos. ¿Hasta aquí se entiende? claro. Sí, sí, y aparte el docente también tiene que tener una comunicación constante con los padres. Aparte de eso, a nosotros, por ejemplo, ahora nos han dado hace poco un curso de IA, lo han dado desde el ministerio, o sea, a nivel nacional, en todas las universidades, gratuito. No sé si lo habrán dado en los colegios, los que son docentes me podrán contar, pero no es obligado la palabra, pero nos han invitado
y con muy buen fundamento a aprender de la IA porque en este límite del que vos dices que no es solamente enseñar y aprender, sino cómo lo hacemos y demás, hay cosas que son inevitables. O sea, por más que vos le digas a un alumno no uses IA o le digas a un profesor no hagas con IA, es inevitable, porque son tecnologías que nos van, no sé si es comiendo la palabra, pero que de alguna manera nos van empapando y van cada vez metiéndose desde diferentes maneras en todos nuestros ámbitos. ¿Quieres una receta? La buscas en la Sí, IA, quieres armar, no sé, algo lo buscas en la IA. Y de alguna manera tenemos que tener un buen uso de estas herramientas. Bueno, un poco esa es la idea de pensar en esto, taller de integración y trabajo de campo. ¿Sí? La teoría es importante entender un método, es importante seguir haciendo docencia, pero también esto, hay que abrir las ciencias y pensar desde dónde. ¿Sí? claro, pero el tema Cambiar es un que con la poco. IA hoy en día ya lo que hace es eso, es dejar que bueno, el cerebro ya no funcione como tendría que funcionar, porque ya directamente te lo hace todo lo que antes se pensaba o tenías que tomarte tu tiempo, etcétera, para poder hacer un trabajo, lo que sea, leer. Hoy en día ya no tienes que hacer nada de eso. O sea, lo está volviendo al humano muy vago. ¿Qué opina el resto? O sea, perdón, eso es lo que veníamos hablando la clase pasada, de los tipos de Hola, conocimiento, y Diego. bueno, hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que hablábamos del tema, no sé si se me escuchan. Sí, sí, perfecto. Ah, bien. Entonces, hablábamos del tema del conocimiento y esto de la IA, la capacidad de reflexionar, creo que decía uno de los autores, que nos limita, digamos, porque lo hacemos todo medio como automático y vamos perdiendo de a poquito, no solo de reflexionar, sino pensar por nosotros mismos. Entonces, más o menos también ese era algo que había leído de la tarea que teníamos que presentar. Bueno, respecto a eso, nosotros justo hemos tenido una charla con los chicos que ha surgido por otro tema, porque ahí vemos demografía y estadística y vemos los indicadores y demás. Y yo lo que les decía, sí, es verdad, la IA, de hecho nosotros en el curso nos han contado y hemos visto un montón de habilidades y demás que es un prompt, cómo pedir a la IA esto, cómo se pide, cómo funciona inclusive la IA, que está bueno entenderla también, pero hay algo que todavía la IA no hace, que es competir y pensar. Y vos le puedes pedir que te resuma un texto, pero si la IA no ha leído bien el texto, la letra no es clara, o vos no le haces un buen pedido, prompt se llama eso, o sea, es lo que vos le dices que haga, la consigna, digamos, de alguna manera que vos le pides, la IA te responde de acuerdo a cómo le has preguntado. Todavía no tiene esa inteligencia que sí tiene el humano y ese poder de análisis. Sí, seguramente te va a leer un gráfico, te va a decir qué puedes decir, te va a dar letra, pero todavía nosotros nos seguimos vinculando con gente, en contextos. Tenemos la observación, esto que hablamos, el trabajo de campo lo haces vos. La máquina no sale a mirar, no sé, por decirte algo, un productor agrícola y te lo puede describir, te puede decir cómo es un productor agrícola de acuerdo a toda la información que tiene guardada, pero todavía el contacto cara a cara es algo que no está suplantado por la IA. Todavía digo porque no sé todo lo que puede pasar. Y un montón de otros análisis. Si vos le haces, nos Y el contaba la pensamiento gente, crítico, profe. bueno, nos contaba el chico, porque como te lo dan desde el gobierno, te lo da gente que trabaja realmente, que programa y que usa la IA para otras cosas más grosas. Y él nos contaba que la IA, yo no sabía la verdad, era ignorante, hagamos paréntesis, aquí seguimos después con el texto, que la IA nunca puede no responderte algo. O sea, vos le preguntas, supongamos, los unicornios azules son más lindos que los rosas, por decirte algo. Y te contesta, sí, el rosa es más lindo porque, o sea, nunca te va a decir no hay un unicornio o depende de Depende del paso que fume, te va a decir. ¿Cómo? Depende del paso que fume, te van a decir. No, por eso te digo, no. Hay cosas, a ver, él nos decía que las guías no están, como toda la hora están tratando de captar
información, preguntas y de vincularse con las personas, porque uno no se da cuenta. Después ustedes prueben con sus guías en sus computadoras, pero uno de alguna manera la va, como adaptando a sus gustos, a su lugar. Él dice, usted le tiene que poner de dónde son, todo, porque todo eso te larga info. También están vendiendo su información, pero la IA nunca va a dejar de contestarte, porque están programadas para darte una respuesta, sí o sí. Entonces, si vos no le haces una buena pregunta, la IA te va a contestar cualquier cosa. Si es que vos verdaderamente no le pones, dime la verdad, supongamos, si existe tal cosa o decime exactamente solo información certera acerca de tal cosa vinculada con esto, que tenga fuentes confiables, verificada por tal cosa. Dice, aprenden a buscar con la IA, porque si vos le pones tal cosa, la IA te va a tirar información que tiene, no discrimina qué es bueno y qué es malo. Y siempre te va a contestar, porque esa es su programación. Entonces, tengan cuidado con la IA. Y yo la verdad que ahí me he puesto a pensar, uno cree que la IA ya de por sí te resuelve las cosas, esto que decía la compañera, no piensa, resuelve una pregunta, pero no la piensa con lógica. Todavía la lógica es nuestra. ¿Se entiende? Todavía tenemos nuestro tinte personal. Sí, te ayuda a resumir textos, pero la lógica, el vínculo con la realidad lo hacemos nosotros. Todavía. Claro. Sí, es totalmente falible además y va cambiando de opinión acorde a lo que le vas diciendo. Por ejemplo, a veces le haces una pregunta, te contesta una cosa y si vos le decís, no, en realidad esta respuesta está mal, te dice, sí, tenés razón, está mal y te cambia de opinión. Sí, o si le Como que es dices, muy por ejemplo, falible. no estoy de acuerdo, me pone triste tu respuesta, automáticamente, porque esto que yo les digo, están vinculadas y están adaptadas para darte respuesta y para satisfacer y seguir con el vínculo, porque se alimentan de la información. Entonces, no se quieren pelear con vos. Es muy gracioso, porque cuando lo decía el programador que nos contaba, yo pensaba, ¿verdad? Ahora me doy cuenta, digamos, en ese momento para mí era un recurso, como útil. Por ejemplo, nosotros que tenemos que leer mucho, resumir textos y todo, y a veces que a los chicos les cuesta. Nosotros hemos dado clases, chicos, post pandemia, todavía no se han recibido, pero tenemos alumnos que no han terminado, 3 años, por ejemplo, no han tenido docencia y se encuentran con un primer año de universidad. A ese alumno no le puedes decir no hagas con ni un resumen, porque realmente no tiene herramientas, no ha ganado las habilidades. Pero ¿qué nos pasa? Nos presentas la IA cortada y pegada en un Word, por ejemplo, y al final dice, dime si quieres que ampliemos tu... Digo yo, no se tome ni siquiera el trabajo, esto que yo les digo, de leer, decir, che, le agrego esto, pongo mi impronta, saco este párrafo que me está preguntando la IA, o sea, ni siquiera, confían ciegamente. Y Sí. eso es un poco, ¿sí? No, 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 de que sí, así hacen. Sí, O y sea, esto es un ni, poco ni leen. de Directamente lo, corta y pega. sí, y esto es un poco de lo que habla también Val, de esta idea de abrir las ciencias sociales, pero que abrir las ciencias sociales no sea un vale todo, ¿no? Él empieza por un lado a contar, bueno, cómo van creciendo las ciencias sociales y cómo tienen en esta última era, que es la era de la digitalización y demás, no lo cuenta en este libro, lo cuenta en otro, pero aquí empieza con la idea cómo empiezan de alguna manera de tener un crecimiento exhaustivo en conocimiento, en maneras, en método, en forma, y ganan método científico, una metodología de investigación, un montón de teoría, a tener una decadencia con la tecnología y con esto, con el uso de las habilidades que nos terminan haciendo ociosos, en vez de alguna manera de ayudarnos a que las habilidades se intensifiquen, ¿no? De todas maneras, yo sigo pensando que si vos te vas a una entrevista de trabajo, el que esté mejor preparado no va a ser el que esté mejor preparado con IA. Podrás estudiar con la IA, pero al fin y al cabo vos te terminas relacionando con la persona cara a cara, todavía. Y eso es lo que les digo a mis alumnos, sí, aprendan con la IA, pero no se queden con eso. ¿Se acuerdan que ha habido un político, no me acuerdo si era un diputado, que ha empezado a leer, se ve que le ven armado con IA la exposición? Y he empezado a leer y iba embalado y ha leído esto que yo les digo así, dime si quieres que te amplíe el conocimiento, una cosa así.
como que ni siquiera se tomó el tiempo. 8.000 asesores tienen y ni siquiera le cortó el último pedazo del copy y pega. Bueno, eso furcio no podemos permitirnos. Nadie. Tenemos que tener todavía la impronta y poder nosotros pensar, elaborar, redefinir un espacio, ¿sí? Analizarlo. Más ustedes que están en esta búsqueda, digamos, de herramientas. Sigamos con un poquitito Wallenstein, ¿sí? No sé cómo estoy. A las 7, tengo tiempo. Bueno, la idea de finitud en este momento, cuando pasa todo lo de la... Volvemos para el power, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, bueno. Bien. La idea de finitud, por otro lado, del Sí, occidente, de esto profe. que viene planteando Bernstein, sumado a la idea del progreso de la concepción de ciencia. Esta noción de idea de progreso, para que ustedes se ubiquen más o menos, tiene que ver con las nociones que hemos hablado en la clase anterior del positivismo y cómo las ciencias sociales siempre nacen desde este positivismo. Nosotros nacemos hijos de la filosofía y de las ciencias naturales, entonces es imposible que no seamos positivistas. ¿Qué es positivista? Pensar siempre todo desde el método y desde buscar que todo se adecue a la realidad y todo sea que una copia y pega de lo mismo. Si esto ha sucedido aquí, lo mismo tiene que suceder allá y las ciencias sociales no trabajan así. Entonces, un poco esta es la idea de Wallenstein de discutir. Che, sí, usemos las ciencias madres, la filosofía, las ciencias naturales, las ciencias exactas, pero empecemos a pensar que los seres sociales no trabajamos, ni pensamos, ni nos movemos de la misma manera. Entonces es imposible hacer ciencias sociales desde solo una mirada positivista. Esta idea que sí la tienen las ciencias naturales de observo, compruebo una hipótesis, el resultado lo puedo aplicar a otros casos y va a suceder exactamente lo mismo. ¿Se entiende? La idea de progreso, entonces, él dice que tiene que pensarse como una ciencia y la filosofía, pero como separadas pero iguales, dice él. Tenemos que pensar en una ciencia que sea una ciencia pensada, pero una ciencia que se aplique a las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, de alguna manera, son ciencias dialécticas, que tienen otro tipo de pensamiento. Van y vienen. Es un constante descubrir. Esto ya lo dice, no sé si han leído Bourdieu, han empezado a leer algo de los textos que les he dado. Sí, algo, profe. No, no es extenso, pero sí, sí he iniciado lectura. ¿Y les ha parecido un poco pesadito, un poco denso? ¿Qué les ha parecido? Particularmente a mí sí, me ha parecido medio, no sé si denso, medio aburrido al principio, así que todavía no le he agarrado Yo les voy a la línea, subir el contenido. también les voy a subir unos breves resúmenes. A ver, Bourdieu sí es difícil, pero tiene un poco toda esta idea que venimos mirando, ¿no? Él de lo que habla es de hacer ruptura epistemológica, es un término que él utiliza. Y la idea de ruptura epistemológica es de ver cómo conozco, ¿sí? Desde dónde conozco, cómo de alguna manera voy dejando de lado las prenociones, ¿sí? Y la idea de igualdad, cómo voy mirando cada paso particular, cada caso particular, cómo voy adaptando mis rutinas, mis espacios, mis herramientas. Es un poco esa la idea. Yo les voy a pasar algunos resúmenes. Bourdieu tiene términos muy lindos: ruptura, vigilancia epistemológica, que quiere decir cómo conozco, cómo vigilo, cómo voy cambiando mis aptitudes. Pero por otro lado, también lo que tiene Bourdieu es que habla difícil al principio. Así que yo por eso les voy a pasar. En cambio, los otros textos que les ha parecido, a Chile, Shutsau, todo eso, más amigables, pueden hablar, ¿no? ¿Les ha parecido textos mejores? Particularmente ese no lo he profundizado, por eso no, Bueno, yo sí les no pido que lo omito. vayan leyendo porque la puesta en común quizás tiene que ver con hacer un debate entre eso, sacar lo más interesante, entonces, para que no se les junten las lecturas, ¿sí? Vayan, por favor, mirando por lo menos los textos. Esos textos, los cuatro primeros son bien cortitos, ¿sí?
Bueno, sigamos. Al principio del siglo XIX dice Wallenstein que hay un cambio entre los científicos naturales, un poco la idea que yo les decía, que ellos miraban un poco la filosofía y su línea desde la teología. La teología tiene que ver con los preceptos de la iglesia. Esta noción que hemos visto, estas discusiones de los últimos años de separación iglesia y Estado, viene por acá. Por esto que empieza a analizar desde ese momento, desde el siglo XIX, Wallenstein, esta discusión de que no podemos estar siempre pensando en que Dios y lo eterno es lo que guía el conocimiento y demás, sino que hay cosas que son tangentes de la realidad que tienen que ver con los seres humanos aquí en este mundo, ¿sí? Empírico que tenemos que mirar y que no solamente responden a la teología o a la filosofía, sino de alguna manera a cosas que se comprueban a priori, ¿no? El día a día, la mirada, la ciencia empírica, ya no es esta ciencia basada en la teología y en la fe, sino más bien en lo que podemos mirar en nuestro día a día, en la experiencia, sobre todo en esto, en la experiencia, en lo empírico, ¿sí? Que eso es muy importante, es un cambio grande de cómo miramos y la noción de ciencia. Normalmente lo empírico no es algo que esté presente, digamos. Normalmente antes, en las ciencias antiguas, se creía por la fe. La iglesia decía algo y era eso. Más adelante, cuando viene la noción de la ruptura del positivismo y el método, ahí es donde Wallenstein empieza a decir, empezamos ya un poco a pensar en algo más empírico, en lo que vemos, en lo que podemos comprobar. Y hay una separación entre esta idea de Estado e Iglesia, ¿sí? Que es la eterna discusión. ¿Creemos porque la fe así nos pide y si no nos castiga? ¿O creemos porque vemos las verdades y los podemos controlar y comprobar? ¿Mm? Y ahí entra también esto que les decía de la tecnología, qué es real, qué es irreal. Aquí hay una clara separación en este siglo XIX para acá de lo que es ciencia. La ciencia es solo el conocimiento comprobable, no este conocimiento que se basa solamente en la fe o que no puedo controlar, ¿sí? De esta manera, las ciencias sociales van virando un poquitito hacia más la mirada del ser o del objeto humano, digamos, como un todo, con un contexto, con una sociedad que la involucra, con un saber hacer y una cultura, si se quiere, de alguna manera que lo constriñe, no tanto separada de la filosofía, mirando lo etéreo y lo que solo se basa en la fe y en el castigo, digamos. Cambia el viraje de las ciencias, cambia el viraje de la educación. Fíjense que el acceso a la educación, quién enseña, quién estudia, en la antigüedad era solo para los monjes y la iglesia. Las bibliotecas, todo eso no tenían acceso público. Y esto tiene un porqué, porque si yo podía conocer, instruirme, educarme, podía discutir y tenía fundamentos y podía dudar de esta realidad que me están diciendo que crea por la fe. ¿Sí? Entonces, ahí hay un quiebre grande, siglo XIX para acá. Y esa es un poco la mirada que se trata de reafirmar y ver cómo se la maneja ahora con la tecnología. Mientras que la ciencia natural de alguna manera venía por esa línea, ¿sí? Por la línea de lo que es el conocimiento más bien imaginado o filosófico, las artes, las humanidades venían por otro lado discutiendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a las ciencias que han sido las ciencias madres o empezamos a abrir las ciencias sociales y a pensar en otra manera? Ahí es a donde queda claro que hay una lucha epistemológica. Ya venimos hablando desde la clase anterior de lo que es la epistemología, es cómo conozco. Epísteme, lo hemos hablado en la clase pasada, viene por oposición, el tema de la epísteme, ¿a qué? A la doxa. La doxa era el saber común de esta gente que no tenía acceso más que a lo práctico, aprendía de boca a boca, a la epísteme, ¿sí? Que era el saber que tenían los eruditos o las personas que podían acceder a la teoría, al conocimiento y se podían educar de alguna manera. Aunque no crean, bueno, hoy lo vemos también. Si bien hay universidad pública, hay países enteros en donde no hay, por eso vienen a estudiar aquí. Digamos que no es pública, es paga la educación.
Al menos la educación superior, seguro que es paga. Entonces aquí de alguna manera empieza a discutir la ciencia, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con un método que es el positivista, aceptado y demás? ¿O empezamos ya a mirar, o a virar, iba a decir, a pirar en realidad iba a decir, a virar hacia otro lugar? Ahí Barnes te plantea la idea de un Estado moderno, por esto les decía yo lo secular, la separación iglesia-Estado, la necesidad de un Estado moderno, de un conocimiento más exacto, que tenga que ver con lo que yo veo, con lo que yo compruebo, con cómo conozco, con este epísteme, esta lucha epistemológica, y no tanto con lo que yo creo que debo hacer o que debo conocer o con esta fe que me moviliza. De alguna manera era tratar de generar un ambiente que viene desde la Revolución Francesa, industrial, de nuevas categorías de conocimiento sobre la sociedad. Y aquí es a donde pasa y se empiezan de alguna manera a abrir las ciencias sociales en diferentes tipos de conocimiento. Ahí empieza a tener de alguna manera crecimiento la historia, ¿sí? La historia, todo lo que tenga que ver con los conocimientos de antropología, cómo son los mundos, ¿sí? Cómo los mundos se relacionan, qué aporta cada cultura, qué es una endogamia, todas esas miradas que venían como de alguna manera sumisas ante otras ciencias, empiezan a despertarse, porque era necesario empezar a conquistar nuevos espacios. Después de la Revolución y de la Revolución Industrial y de la francesa sobre todo, Europa de alguna manera se ve desprotegida y empiezan a crecer otros lugares, ¿no? Otros lugares que no es la Europa clásica. A finales del siglo XIX, principios del XX, resurge la idea de universidad, que en aquel entonces, cuando la iglesia empieza a perder poder, año 16, siglo XVI, perdón, porque la iglesia estaba netamente asociada a la universidad y como la iglesia pierde poder, la universidad queda en stand-by, retoma o resurge su vínculo con el conocimiento recién en el siglo XIX y XX. Ahí empieza este espacio a donde se podían desarrollar todas estas nuevas ciencias, abrir las ciencias, y empiezan todas estas nuevas ideas, ¿no? Pensar en la historia, cómo se reproducen los pueblos, que cada pueblo es particular, que no se pueden generalizar ideas, ¿sí? Y de alguna manera también nace múltiples estructuras disciplinarias autónomas, ¿sí? La arquitectura, cómo se modelan los lugares, tiene que ver también con el posguerra, ¿no? La historia, la antropología, como les digo. De alguna manera, esta idea del siglo XIX era disciplinar, estructurar y gestionar los conocimientos. Aunque ustedes no crean, toda esta división de las ciencias, que antes era sociales, naturales, filosofía, ¿sí? Esas tres, y ciencias exactas, cuatro, se empiezan a disciplinarización y profesionalización, disculpen, en estas ciencias. ¿Qué quiere decir? Que estas se empiezan a tener de alguna manera pequeñas aperturas o pequeños subgrupos de estudio. Fíjense que la antropología viene de la historia, ¿sí? La sociología de la filosofía, y cada vez los estudios se hacen más específicos y más multidisciplinarios, que es un término que hace mucho que viene ya sonando. ¿Sí? Sigamos. El autor que más destaca, destaca de alguna manera que las ciencias naturales nunca han tenido que pedir apoyo, ni basarse, ni validar sus métodos, ni sus ideas. Sin embargo, las ciencias sociales siempre han tenido que estar como demostrando que son ciencias, demostrando que son necesarias, demostrando que son válidas. Esta es un poco también la idea, y en el libro, en la tapa del libro, cuando les ponga lo van a ver, hay un dibujo que es, yo lo voy a poner para análisis en el foro, pero es muy interesante. Les voy a dar, es una persona con una llave, la tapa. Y fíjense que el libro se llama Abrir las ciencias sociales. Y van a ver un montón de imágenes y de elementos ahí. No les quiero decir porque al final les voy a hacer la tarea, pero que van a tener ustedes un poco que definir, ¿no?
Entonces, de alguna manera, dice Wallenstein, en este momento posguerra, los científicos sociales, o sea, los que hacían antropología, historia, todo lo que tenía que ver con la sociedad, empiezan de alguna manera a tener que hacer un retroceso, dice él, porque como no estaban validados como una ciencia, como las ciencias naturales y las exactas, empiezan de alguna manera a pedir en un retroceso ayuda y apoyarse en las ciencias naturales, en sus métodos. Y ahí, dice él, hay un poco un stand-by, cesan un poco los estudios sociales, de alguna manera se aplacan y quedan como siempre relegados a las ciencias naturales, porque quienes conseguían, dice él, financiamiento eran las ciencias naturales, las ciencias más prácticas y las exactas, y no así las ciencias sociales. Nosotros lo podemos ver hoy en día. Miramos el aporte a educación, a salud y demás, y siempre el aporte mayor nunca es en educación, ¿sí? En tecnología se invierte mucho más. Después habla, bueno, qué es lo que sucede en Gran Bretaña y Francia. Esto mucho no nos interesa porque hemos hablado de las revoluciones. Él lo que piensa que había que racionalizar el cambio social. Estos son un poco los motivadores, ¿sí? Esto que yo les decía, había que entender un poco en el posguerra qué es lo que sucedía con una sociedad que se estaba construyendo. Para él era el momento propicio para poder abrir las ciencias sociales. Debía ser un modelo de base positiva estable para tener este apoyo de las naturales, sino quien nos financiaba. La idea de positividad viene del método de seguir esto que yo les decía, una idea de que todo se repite y es igual y aplicable este modelo para todos lados. Y ahí es a donde él empieza a discutir, no, no podemos aplicar una mirada, un análisis social de China en Latinoamérica, porque las culturas no son iguales, los contextos no son iguales y las personas que viven ahí no son iguales. Por otro lado, habla de la matemática como estaba, que era no empírica, las humanidades, nosotros, artes y letras. Hace como una división, según Snow, que eso mucho no nos interesa. Lo que nos interesa es la cuestión de base de él, que es esta noción de la necesidad de abrir las ciencias sociales, ¿no? Hacia nuevas ideas. Em, Esto yo les voy a pasar el power, pero sí me interesa que vayamos a esta parte. La primera mitad del siglo XIX era esta discusión. En la segunda mitad, ya más hacia el siglo XX, XXI, que es nuestra posmodernidad, diría Esther Díaz, la idea es aprender la verdad, hacer una múltiple, si se quiere, o que haya una multiplicidad de análisis, ¿sí? No de una sola disciplina, sino de todas las disciplinas juntas. Poder mirar este, si se quiere, objeto de estudio, este ser, ¿sí? Esta persona a educar, poder mirarla no solamente desde un área, sino desde todo lo que atañe, psicología, ¿sí? Contextual, economía, biología y demás. Entonces ahí Barles te dice, esta apertura no es solamente mirar la verdad tangente, no solamente por la fe, sino tratar de intuirla, no inventarla o creer que es de esa manera. Se empiezan a institucionalizar desde alguna manera a partir del 19 en adelante las ciencias sociales como actividad, ¿sí? En las universidades, como parte de formadores de educación, sobre todo en Gran Bretaña, Francia, las Italias y los Estados Unidos que se abren de Europa, de la Europa antigua, ¿no? Nosotros después vamos a ver de alguna manera cómo se dividían las ciencias. Eso es lindo como para entender de dónde nace, pero simplemente decirles que la historia, la economía, la sociología, la política, la antropología, esto que yo les decía era parte de las ciencias sociales, y por otro lado quedaba el derecho y la filosofía, que eran ciencias de alguna manera nomotéticas, ¿sí? Tenían otra manera u otros vínculos con las metodologías de trabajo. La creación del sistema moderno, dice Wallenstein, implica el encuentro de Europa con esta mirada y con una apertura al mundo después de la guerra que necesita de nuevas posturas, que no son positivistas, que no son desde una sola ciencia y que requieren mirar etnográficamente como un todo. ¿Qué es la etnografía? Es esto. Hay de alguna manera pueblos que no son iguales a nosotros que requieren otros puntos de vista y otros análisis y otro tipo también de educación, ¿no?
Es importante también destacar, dice él, este proceso de institucionalización, porque ahí es a donde cobra fuerza como ciencia social la educación, a partir del 19, casi 20, ya entrando en el 20, post-revolución. Él dice que de alguna manera la institucionalización de la ciencia se da en el mismo momento en el que Europa, la nueva Europa, de alguna manera empezaba con esta idea de reproducir nociones y vincularse con Latinoamérica y otros países. Y ahí él propone una reflexión. ¿Por qué Europa tiene que dominar los otros continentes si nosotros tenemos propias historias? ¿Por qué tenemos que adecuarnos a estas historias, estas ideas? ¿Sí? Esta noción de desarrollo de lugares que no nos pertenecen. ¿Por qué tenemos que hablar de un Papá Noel cuando nosotros festejamos la Navidad en pleno verano? ¿Por qué tenemos que adecuarnos a costumbres que no son las nuestras? Hagamos nuestra propia teoría. Es un poco lo que plantea Wallenstein. Pensemos nuestra educación, nuestros espacios desde nosotros. ¿Sí? Permiso un minutito, ¿no? Ahí está. Vamos por otro lado a terminar esta clase pensando en que la idea de abrir las ciencias sociales es un poco la idea que se sigue planteando. No sé, ¿ustedes qué otros autores han leído desde pedagogía? ¿Algún otro autor que hayan leído desde pedagogía que han tenido? ¿Mm? Profe, que me acuerde, Bazán Sí, Campos, Freire, sí. eh, y no recuerdo Bueno, algún Paulo otro. Freire viene con la noción de qué, una palabra que hemos nombrado recién. ¿Qué dice Paulo Freire? Si está en educación, tienen que más o menos algo saber. Bueno, La Paulo, educación como política liberal. sí, aparte, él habla de la epistemología del sur. ¿Cómo conocemos el sur? Nosotros somos el sur. En pensar esta idea, ¿sí? De nuestra propia cultura y nuestro propio conocimiento y nuestra propia idea de educación y de contextos y demás. Él hace una crítica muy grande a esto que yo les estoy diciendo, que también ya empieza Barnstein, después lo vemos con Quevedo. Les voy a subir el video para que lo vean. Hay un video que es muy lindo, que de alguna manera está muy bueno y tiene que ver con toda la noción de cómo aprendemos desde realidades que no son las nuestras. Esta crítica ya ahí se ve en Freire muy claramente. Él directamente habla de epistemología del sur. Pensemos, contemos, hablemos, reflexionemos acerca de una idea que no es la europea, sino la que a nosotros nos atañe en nuestras realidades. Es un Claro, poco lo que justamente él hablaba esto discute, de la educación liberadora. claro. Bueno, por eso les decía, después está, de alguna manera, hay un montón de autores que hacen esta crítica y que de alguna manera tienen razón, porque ¿por qué tenemos que aprender de historia europea cuando no sabemos de historia latinoamericana directamente? Recién ahora. Pero estas críticas, como yo les digo, vienen rompiendo estructuras y pensando en esto, ¿por qué tenemos que adecuarnos a los métodos de las ciencias naturales o de las ciencias que son de alguna manera lineales el pensamiento, ¿sí? Y no a las ciencias que vienen ya con una dialéctica de un ida y vuelta, de un reconocer un espacio, de un contexto que nos atañe? Entonces, de alguna manera, esto tiene que pensarse sí o sí desde otro punto, ¿sí? Tenemos que poder encontrar esta beta en nuestros espacios. No solamente adecuarnos a leer, sí está bueno leer todo lo que hay. Ahora hay un filósofo muy interesante que se llama Virchow Wan, surcoreano. No sé si lo han leído. ¿Han leído algo de él? No. ¿No? Bueno, yo les voy a recomendar igual después unas lecturas. No son parte
no son parte de la cátedra, pero sí les voy a recomendar unas lecturas. Él habla mucho de esta idea y esta ruptura de cómo tenemos que vivir, por ejemplo. ¿Por qué nos dicen que tenemos que vivir en un mundo apurado, desconectados, desvinculados? Y es también romper con una prenoción que veníamos teniendo de que la individualidad, el crecimiento y todo tiene que ver con cuestiones netamente tecnológicas, vincularnos desde otro lugar, esto de la productividad. Bueno, él viene haciendo como esta misma ruptura en la idea de educación y de conocimiento, pero con la idea de tecnología. Che, ¿desde dónde la tecnología realmente nos ayuda a crecer y a vincularnos y a ser más exitosos? ¿Es ser exitosos ganar más? Por ejemplo, se hace estas preguntas. ¿Es ser exitoso ganar más pero vivir enfermo, estresado? ¿Es exitoso un pueblo que tiene sí todo sistematizado y cubierto con la tecnología, pero disuelta la noción de familia? Entonces, estas cuestiones, si bien no las hablan Bernstein, también son rupturas en el conocimiento y en los hábitos, ¿sí? Y en la rutina y en la interacción social que nos vienen envolviendo. Esto que yo les decía, estamos pensando en la guía como una herramienta, pero también nos estamos dando cuenta que de alguna manera tienen falencias. Y con las virtudes de un hermoso resumen, también viene la carencia de, che, el chico no lee. O yo presento algo que no tengo idea cómo lo he hecho porque no lo he hecho. ¿Se entiende? Nos hace ociosos, como decía, no sé si era David o que nos hace vagos, ha dicho. No, yo decía, Bueno, sí, es ocioso, vago, nos hace dejar de pensar. Todavía no, yo creo que todavía no nos hace dejar de pensar. Lo que nos hace por ahí es evadir algunas actividades. Pero bueno, por ejemplo, escritor surcoreano que es excelente, yo les digo que lo lean porque uno se da cuenta de cosas que pasan, nada más que él las pone en palabras. Tiene una gran habilidad para poner en palabras. Dice eso, estamos creyendo que estamos cada vez más conectados cuando en realidad lo que estamos es más agobiados, más cansados, más preocupados, más viviendo en no lugares, dice él. Ya venía hablando de eso igual otros autores, pero compartimos espacio, pero no compartimos. ¿Sí? Nos vinculamos desde otro lugar. Entonces creemos que avanzamos como sociedad, pero y la sociedad no es ser sociable, no es compartir con el otro, no es mirarnos cara a cara, dice él. ¿Dónde está la sociedad? O hemos cambiado la idea de sociedad. Aquí Barnett tiene como una idea o una noción muy parecida. ¿Qué es la educación? ¿Cómo son las ciencias sociales? En realidad él habla de ciencias sociales, ahí estamos nosotros. Este, ¿Qué es las ciencias sociales? Las ciencias sociales son las ciencias que vienen desde la filosofía, o nosotros tenemos que empezar a pensar las ciencias sociales como particulares a cada espacio, a cada análisis etnográfico, a cada cultura, ¿sí? Podemos generalizar y leer teoría europea y querer aplicarlo a nuestras realidades. ¿Te puede contar un europeo de cómo trabajar en Brea Pozo? no, Sí, tal vez alguna idea teórica te podrá ayudar, porque bueno, si hay teorías que se generalizan, el psicoanálisis, por ejemplo, lo usas aquí y en la China, pero hay que tener el timing, dice él, hay que tener todavía el roce, hay que tener todavía la mirada, este análisis contextual de poder entender que somos seres que nos vinculamos con un contexto, con un entorno, con una interacción. Eso no hay que dejar de lado, dice él. Sí, es necesario un método, es necesario que haya teoría, es necesario que sepamos qué pasa en Europa, pero siempre con los pies donde estamos. Es un poco la idea. Por eso les digo, este autor surcoreano en realidad habla más de tecnología y Wallenstein, Freire, hablan más de educación y de lo que tiene que ver con las ciencias. Pero ambos critican esta idea de que en la búsqueda de más a veces hacemos un retroceso en general. ¿Sí? En la búsqueda de este Profe, avance, sí, también pensaba en
con respecto a las particularidades de las ciencias sociales, en Bourdieu, con el texto que tuvimos que leer del oficio del sociólogo, que Sí, habla de las prenociones, también es claro. una cosa muy particular porque yo no creo que alguien que estudie una ciencia natural, una ciencia exacta, vaya a acercarse a su objeto de estudio con un montón de prejuicios, No, como que eso me parece como súper específico. sí, y aparte esto que yo les digo, para nosotros es, yo siempre les digo a mis alumnos, es un arma de doble filo, porque por un lado te reconoces en el objeto de estudio, una sociedad, un grupo de educación, millones de cosas, estamos dando vueltas con las ciencias sociales, pero por otro lado tienes que abstraerte y tratar de ser objetivo en la mirada de algo que vos te reconoces. ¿Se entiende? El psicólogo trata con un ser humano que es un ser humano igual que vos y que tal vez te está contando un problema y ese problema vos lo sientes porque vincularmente has tenido a alguien con el mismo problema. Bueno, eso no le pasa al matemático, uno más uno es dos, aquí en la China. Y no va a discutir, no va a estar pensando toda la noche, uno más uno es dos o es tres. No, uno más uno es dos. Las ciencias exactas y las ciencias naturales pasa esto, son netamente positivistas si se quiere. Y el positivismo es una mirada muy cerrada que tiene un método a seguir y esto que yo les decía, generalizar. Esto no sucede en las ciencias. Por eso Bourdieu habla de cómo ir tratando, no dice eliminar, dice de alguna manera transformar o manejar estas prenociones y da herramientas. ¿Cuál es, por ejemplo, la herramienta para manejar una prenoción? Apropiarse del lenguaje de lo que uno está mirando. Tratar de entender el sentido de las cosas. No solamente desde el sentido común, sino desde lo que significa cada cosa para cada persona. El mito en un espacio, ¿sí? El ritual de un colegio, entre la gente que trabaja en un colegio, ¿sí? No lo que a mí me parece, sino lo que verdaderamente esto significa. Y ahí está la mirada del investigador social y del que trabaja con ciencias sociales, que es tan diferente. Bourdieu lo dice claramente, estas prenociones son un obstáculo epistemológico. ¿Qué es un obstáculo epistemológico? Algo que no me deja conocer neutramente y objetivamente como debería conocer. Esto es súper importante, por eso yo le digo, lean los textos. Si es denso Bourdieu, pero cuando uno entiende un poquitito las nociones y las trata de pensar en sus entornos, son cosas y son herramientas que son lindas y son útiles de pensarlo. Al fin y al cabo, están en esta materia, en esta carrera, porque les interesa un poco ganar habilidades, como les digo, y tratar de repensar sus espacios, que no sea solamente un transitar, ¿sí? Hasta aquí vamos a llegar hoy con la clase. Ya siento mucho silencio, no sé si se han ido, se han dormido, se han cansado, puede ser que se hayan cansado. Es viernes. Seguimos. Ah, Seguimos, solamente que no queríamos no se molestarle. duerman. Ya. Bueno, ¿No? miren, las clases quedan grabadas. Yo les voy a subir este Power para que los vayan viendo. Vamos a continuar Estamos. la clase que viene. Les voy a subir el video de la entrevista. Él es muy divertido. A mí, miren, yo lo veo todos los años cuando damos la clase. Me encanta la entrevista. Habla medio difícil, pero es divertido. Véanla, la entrevista. Inclusive es gracioso porque dice, cuando yo no esté aquí, ustedes van a seguir estudiando, yo empiezo la batalla, todo, y pensar que sí, es cierto, todo lo que dice. Porque es finito, digamos, el tipo murió y cuando hacía esa entrevista ya sabía que iba a morir. Dice, tal vez no termine de escribir los últimos dos libros, que de hecho no los ha terminado de escribir, pero dice, por lo menos yo sé que voy a sentar las ideas y voy a abrir un poco la batalla para empezar a pensar en esto de las ciencias sociales, de cómo nos defendemos, cómo nos posicionamos con objetividad, ¿sí? Cómo no siempre tenemos que depender de otras ciencias que creen que son mejores, ¿ah? ¿Por qué es más respetado un médico que un docente? ¿Qué les parece? ¿Creen que es más respetado o no? ¿Qué opinan? Sí, sí, pero sin los docentes no existiría tal médico. ¿Quién le iba a ¿Saben qué es lo enseñar? que pasa? Es que se vincula automáticamente a que son, eso no sé si es el ejemplo quizás el que tengo yo más cercano, pero yo lo que les digo es esto.
uno cree que estudia más difícil o que estudia más cosas porque viene precisamente de esta idea que viene desde años de que las ciencias exactas, las naturales y las ingenierías tienen física, matemática, filosofía y por eso son más difíciles. Y fíjense que nosotros, enfrentarnos con un objeto, esto que yo les digo, que somos objeto, parte de ese objeto, que sentimos lo que ha sentido ese objeto, que nos sucede en situaciones, que nos miramos, porque nosotros miramos un ser humano. En las ciencias sociales miramos un igual. Es mucho más difícil abstraerse y sacar conclusiones, resolver consignas, trabajar con un igual que con objetos diferentes. El médico se abstrae, ¿sí? Porque ve un enfermo. El Sí. químico, por eso uno cuando ve a un ingeniero y dice, ¿cómo puede? Tienen como esa fría, el matemático, objetos, cálculos y números, esto que yo les digo. Él no tiene que pensar si 1 más 1 es 3, 1 más 1 es 2. Nosotros sí tenemos que pensar en un entorno, cómo manejarnos. Esto que vos dices, si lo llamo a los padres, si le reto al chico, si me hacen una denuncia, tienen Claro, como el tenemos ambiente que... resuelto, ¿sí? Cortemos aquí, vayan a descansar, que tengan un hermoso fin de semana. No dejen de visitar el aula, por favor, les pido, porque yo me fijo también y quiero que entren al aula, por favor, les pido. Voy a subir el cronograma, voy a subir el video, voy a subir el Power y el nuevo texto. Son un montón de cosas, ¿sí? Y les voy a dar una devolución a los trabajos. Los que no han subido, les activo hasta el domingo. Perfecto, profe. Dale, Gracias, profe, muchas profe. Muchas gracias. gracias. Bueno, un Muchas beso gracias, grande, profe. chicos. Y Buen fin participen, de... por favor, en el foro si tienen dudas, si tienen preguntas, yo espero. ¿Ah? Listo, bueno, Gracias. buen fin. Gracias, buen fin de Chao, semana. hasta Igualmente. luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.